Vamos a ver, la temática estaba aquí. El título exacto, como sabéis, yo no he hecho PowerPoint, era Introducción al estudio comparativo de la mujer, en este caso de las tres culturas, en el Islam, judaísmo y cristianismo, tanto más que la teología, en la cultura y en la evolución histórico-cultural. Pero bueno, exactamente yo hacer una cosa introductoria de las tres religiones, porque claro, hay que hablar de las tres religiones. Bien, voy a empezar ya. Bueno, tenemos que tener en mente o posicionarnos, los que más o menos conocemos algo, todos hemos estudiado historia de una manera u otra, que la historia de la civilización y nuestra cuna forma parte de la cultura del Mediterráneo, de las tres culturas, como son las tres religiones del libro, que son el Islam. Bueno, por esto sería judaísmo, cristianismo e Islam. Y nos posicionamos que, transcurrido la etapa del Neolítico, llegamos al año 4000, del 4000 al 476 después de Cristo, en esa época de la Edad Antigua, es cuando a través de en la sociedad aparecen una serie de tribus, de grupos que van evolucionando y estamos pasando de una sociedad donde era cazadora y recolectora a una sociedad donde aparecen las primeras ciudades, el Uruk de los caldeos, y donde aparece la agricultura. En esa agricultura es cuando surge la escritura, que según he consultado menos, si no estoy equivocado, es sobre el 3000 más o menos antes de Cristo, y aparecen las tablillas cuneiformes. ¿Y por qué explico todo esto? Explico todo esto porque el padre de las tres religiones del monoteísmo fue Abraham, el patriarca Abraham, que se cree que vivió según los datos, sobre el 1850 a.C. y Moisés escribiría el Génesis sobre el 1500 a.C. Abraham es importante porque tiene como dos corrientes. Por un lado, Abraham tiene a su hijo Isaac, que sigue la corriente abrámica o cristiana, y por otro lado su hijo Ismael, con la esclava Agar, que da lugar a la corriente ismaelita, donde se creen que eso es el padre de los árabes, de los ismaelitas. Bien. También tenemos que hablar, en esta perspectiva cultural y la historia de la civilización, que habla Arnold Toynbee de tanto la tradición oral como la escrita. Inicialmente, muchos textos sagrados eran por tradición oral, se iban repitiendo de padre a hijo y de generaciones en generaciones, hasta que aparece la escritura, ¿no? Ya un poco tardía. De ello, por ejemplo, da fe de los textos bíblicos los manuscritos del Mar Muerto, ¿no? Bien. Lugares muy importantes para situarnos en esta historia de la cultura serían la ciudad de Jericó, que tiene unos 10.000 años antes de Cristo, y la Anatolia central, en la península en Asia Menor, en Turquía. Bien, hecha esta introducción genérica, pasaríamos un poco a hablar de estas tres religiones del libro y su importancia dentro de la cultura. Para esto voy a abordar como tres autores. Un autor que habla de la Biblia, que tiene que ver con la parte del Antiguo Testamento de la Biblia, Robert Feuillet. Otro autor que habla del Islam, Díaz, y otro autor que habla del judaísmo. En referencia a la religión más antigua de los judíos, nos encontramos con Flavio Josefo, ya que en su Antigüedad de los Judíos nos habla de Cristo y de la existencia de los saduceos, los esenios, los fariseos. Nos habla de la comunidad del Qumran, que luego apareció después, o sea, se conoció después, pero también aparece como donde aparecen los rollos del Qumran. Bien. La Biblia como tal, en su parte, digamos, del Antiguo Testamento, la Torá fundamentalmente y los profetas, es común tanto al cristianismo como al judaísmo como al islam en general, con algunas que hacen distinciones. Y uno de los principios, por tanto, de estas tres religiones es
ese sentido de la unidad de Dios. La diferencia con el cristianismo, que luego aparece también Cristo como Hijo de Dios. Pero bueno, no vamos a entrar. Y luego hay también un sustrato tanto filosófico común como histórico, porque ya situándonos en la época más o menos del judaísmo, la época que se acerca al helenismo, hay como una parte del pensamiento filosófico que tiene que ver con el helenismo, con los griegos, una parte de la tradición de las leyes con los romanos y una parte de la cultura del culto con los judíos. Realmente estas religiones tienen mucho en común, lo único que difieren es en sus costumbres, ritos y tradiciones. Por ejemplo, el judaísmo aparece en las fiestas como los Purim, los Sukkot, los tabernáculos, la Pascua, la Hanukkah. Sin embargo, tienen en común cuestiones como la concepción lineal de la historia, como que tienen una apocalíptica común del fin de los tiempos, creen en el último día, el día de la resurrección, y creen en un Dios único revelado. Y a diferencia de las culturas, paganas que creían en los dioses, en los baales, en Marduk, en fin, los distintos dioses que había, asiro-babilónicos, o los dioses, o la cultura, o la religión zoroastrista, estas religiones son monoteístas, insisto. Sin embargo, tienen su propia teogonía o mitología u origen. Y hablando de ello, por ejemplo, cuando se habla del libro del Génesis, tiene un tronco común, por ejemplo, el poema de la creación del mito de Gilgamesh, el poema de la creación y el capítulo 1 de la creación del Génesis. Son, digamos, pasajes alegóricos y comunes. Bien. Voy a pasar un poco a explicar el tema de la Biblia, ¿no? El tema de la Biblia, dejando a un lado los movimientos paganos y, por ejemplo, las escuelas gnósticas y los paganos que también existían en aquella época, podemos decir que el canon de la Biblia se declara en el año 382 después de Cristo con el Papa Dámaso I, y que la Biblia es traducida de la Biblia del arameo, está escrita en arameo y está escrita también en el Nuevo Testamento en el coineo o dialecto griego, y luego es traducida a la traducción de los 70, que es en griego, y posteriormente al latín por San Jerónimo. Bueno, pasando un poco al tema siguiente, podemos decir que estos libros se creen inspirados y que hay una crítica literaria donde lo ha corroborado como tales, ¿no? Bien, realmente la Biblia, que nosotros la hemos incorporado al cristianismo y que es uno de los libros más difundidos, y ahora leeré un artículo sobre ello, al acabar la parte del Antiguo Testamento, la parte de la Torá o Pentateuco es toda la enseñanza de la religión judaica, ¿no? Y como sabemos, los libros son el Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, entroncan con todas las normas, por tanto, de la ley de Moisés, y posteriormente aparecen los libros de los profetas. Curiosamente, aquí hay una relación entre el término Naví o Nefé o profeta, que se llama de las dos maneras tanto en el Islam como en el judaísmo y cristianismo, porque al final, bueno, para el cristianismo el don de profecía ya ha terminado, pero para los judíos no. Entonces, la aparición de los distintos profetas y del libro de los jueces, Samuel, Reyes, etc., entronca también con una serie de libros históricos que explican la historia de los judíos, como son, por ejemplo, los libros de...
Los libros de los jueces, los libros de números que tienen que ver con las tribus, las crónicas, los libros de reyes, los macabeos, etcétera. Nehemías, etcétera. Bien. También sabemos que dentro de la Biblia aparecen los profetas mayores y menores, y los principales profetas, como sabemos, que todos, el profeta Isaías, el profeta Ezequiel, entre otros, el último profeta, el profeta Malaquías, el profeta Jeremías, el profeta Daniel. Desde el punto de vista de la apocalíptica y del fin de los tiempos, un tema muy presente también en el Islam y en el judaísmo, tanto el profeta Daniel como el profeta Isaías tienen mucho que ver con esta predicción del fin de los tiempos y con la creencia y la resurrección. Junto a ella aparece en la Biblia una serie de libros como la literatura hagiográfica o Ketubín, el tema de los salmos, el libro de Job, el Cantar de los Cantares, etc. En la Biblia, por tanto, encontramos en total 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Y son la base, por tanto, de la cultura cristiana en cuanto a su formación. Y son la base, ¿por qué son la base? Pues son la base porque tanto en la Biblia como los libros del judaísmo, como el propio Corán del Islam y sus hadices, entroncan con una filosofía de la cultura, una filosofía de la religión, con una historia y con un desarrollo de sus costumbres, de sus ritos y creencias, que van paralelos. Junto a ello también está la literatura sapiencial, como el libro de la sabiduría, el libro del Eclesiastés, etc. Y bien, es importante, como va a entroncar una cosa con otra, que inicialmente en la historia del pueblo judío y de la Biblia del Antiguo Testamento solo existía el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte y el reino del sur, y sin embargo en la época de Cristo aparecen las tres regiones, Judea, Samaria y Galilea, y ya durante la dominación romana. Bien. La importancia, resumiendo, del Antiguo Testamento y de la Torá es, por tanto, la importancia de la Torá es, por tanto, como el compendio de los libros más importantes del judaísmo que pasan al cristianismo. Junto a ello luego tendríamos la aparición del Nuevo Testamento. Y vemos por tanto cómo hay como tres, a nivel transversal, como tres tipos de comunidades. Si en la religión judía aparece la sinagoga y un solo templo, en la religión cristiana con San Pablo aparecerá la asamblea o eclesia, y en la religión islámica la umma o comunidad de creyentes. ¿Estamos? Y todos son paralelos, todos traen su propia teología, todos serán su escuela o madraza o estudios, y todos serán sus imanes o sus rabinos o en la iglesia sus obispos, me da igual. Todos van paralelos en la estructura, ¿no? Eso es importante a la hora de comprender estas tres religiones. Luego, el tratamiento de la mujer, que ya lo trataremos en la segunda parte, más pormenorizadamente, pues también tiene un tratamiento especial en algunos libros. Por ejemplo, si en la misma Torá, que es común al judaísmo y al cristianismo, aparece la costumbre del Levítico con la mujer que no puede participar en determinadas ceremonias. Eso pasa igual en el Corán, cuando tiene la menstruación o cuando da a luz, es decir, una serie de medidas higiénico-sanitarias que aparecen. En cuanto al Nuevo Testamento, vuelvo a decir que lo importante es fijarnos en la civilización helenística, ¿no? La civilización helenística, que está basada fundamentalmente
Aristóteles, Averroes, luego pasé en la Edad Media de San Agustín, pasaría a Santo Tomás, esa corriente, ¿no? Y tiene por todo que ver, ese helenismo está llena por tanto toda la cultura del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, como sabéis, aparte de los 4 evangelistas, bueno, los 3 evangelistas que son sinópticos, que son iguales, que son Mateo, Lucas y Marcos, luego estaría Juan, que forma parte del Corpus Joannicum, y con sus cartas a Juan y el libro del Apocalipsis. Luego ya estaría, pues como sabemos, la epístola de Pedro y todo el Corpus Paulino, con el libro de Hechos y todas las epístolas paulinas, ¿no? La importancia del Nuevo Testamento desde el punto de vista de la cultura, sin entrar en cuestiones teológicas, sería que recoge los problemas y la cultura de su tiempo. Por ejemplo, el libro de Hechos, cuando San Pablo se enfrenta en Éfeso al templo, a la Diana de los Efesios, al paganismo y la gente que comercia con los ídolos, el ataque a ese comercio de los ídolos, a la búsqueda de una religión basada en la metanoia, en un cambio de paradigma y de persona, que luego da lugar a la aparición de la asamblea o eclesia, porque realmente Cristo no funda, siguiendo a Antonio Piñero, que habla también del helenismo, el profesor Antonio Piñero, muy importante, y también el profesor Tamayo, no funda ninguna iglesia. La iglesia la funda San Pablo y posteriormente todos los seguidores de él, los que forman la coinonía, comunidad de creyentes o asamblea, que luego ya por Constantino, pues luego ya bueno, luego ya pues digamos que se convierte, ¿no? Y se oficializa. Sin embargo, desde el punto de vista histórico, y dejando a un lado otros parecidos con conmitancia, la Biblia como tal, en el sentido cultural e histórico, es uno de los libros, digamos, de los libros más importantes de la historia. Tengo aquí un artículo que quiero leer. ¿Por qué es tan importante? Porque es el primer libro que se imprime en la Biblia, y se imprime justo al final de la Baja Edad Media. Johannes Gassfield, más conocido como Gutenberg, nació en el año 1397 en Maguncia, Alemania, y estuvo destinado a Estrasburgo para buscar un sistema de caracteres móviles. Y ahí el hombre, a través de el uso de la xilografía, de unos juegos de cartas, tiene la idea de sustituir las piezas de la madera por el metal, y hace unos juegos tipográficos llegando a 48.000 caracteres, y en el año 1454 imprime la primera Biblia en otoño de 1454, o Biblia de Gutenberg, que sale de la imprenta. Curiosamente, después de estos ejemplares, la versión que se fue utilizada fue la Vulgata y otras referencias posteriores de otras Biblias. Pero bien, ya entonces existía el papel y fue la primera de los pergaminos, se pasó al papel. La importancia de la Biblia, para hacer una idea, desde el punto de vista histórico, tanto cristiano como judío, como del propio Corán, en cuanto al Corán también en parte copia, aunque esto un islam mixto a lo mejor no lo puedo entender, pero copia pasajes de la Biblia, y está traducida a 717 idiomas, y parcial o completa a 3.495 idiomas o dialectos, de los 7.000 y pico conocidos. Pues. Dejando a un lado ya lo explicado, pasaríamos al judaísmo. Me baso en el libro de Nicolás de Lange, algunas notas que he tomado. El pueblo judío, como sabemos, nace en el 1800, con la figura de Abraham que ya hemos explicado antes de Cristo. Una serie de tribus que estaban unidas y que tienen algo en común, que es la creencia en un Dios diferente al Dios pagano. Unas tribus, un pueblo que se aparta y busca la pureza de vida conforme a ese Dios. Y bien, estos libros judíos, que ahora explicaré un poco por encima, dan lugar a lo que se denomina
la literatura, tanto la Mishnah como el Talmud, donde se recogen las interpretaciones de los maestros y de las leyes a la hora de interpretar la Torá. Es lo que se llama la exégesis bíblica. Esa exégesis bíblica es la anterior a la exégesis que actualmente se usa en la Biblia o la hermenéutica bíblica, que usa pues, métodos de interpretación tanto analógicos como comparativos, como históricos, como textual y analítico. Y uno de los géneros que se usa dentro de ese análisis de los textos del judaísmo que nos interesa para acercarnos a esta cultura es el Midrash. El Midrash es una exégesis bíblica judía que usa un modo rabínico de interpretación que proviene del Talmud, y es la interpretación textual de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea se compone fundamentalmente de la Torá, los Salmos y los libros de los profetas, para no entrar en más detalles. Y tiene, por tanto, una parte de paráfrasis, una parte de profecía y una parte de metáfora o alegoría. Y tiene una parte también introspectiva y otra parte un poco de lo que la palabra esa te dice desde el punto de vista más allá del texto y de las palabras. Para los estudiosos hay una Torá escrita y una Torá oral, y la literatura rabínica, por un lado, es legalista o agadá, y otras veces tiene que ver con las leyes religiosas judías o halakha. Y la conjunción de todos esos pasajes es lo que se ha llamado el Tanakh. Para los judíos, como sabemos, el centro, hay muchas sinagogas donde hay culto, pero el único templo es Jerusalén, ¿no? Hasta llegar a la Jerusalén celestial, el único templo es Jerusalén. Es una ciudad santa que tienen en común por el profeta Abraham tanto los judíos como el Islam, y bueno, y en parte también la religión cristiana. Con la diferencia que para los Islam, que ahora hablaremos, las ciudades santas, como sabéis, son Jerusalén, la Medina y la Meca. A diferencia del cristianismo, está hablando siempre de la Edad Media, serían las peregrinaciones que había a Roma, a Santiago y a Jerusalén. Pero más o menos, como veis, todas coinciden en estas tres en la cultura, ¿no? Es importante ya, habiendo visto de pasada, claro, en este poco tiempo que tenemos, el resumen de la Biblia y del judaísmo, que la palabra Midrash aparece en el libro de Crónicas como en el sentido de escritura, de agrafar, de escribir. Y luego en la Edad Media se ha hablado de Pesach, o original de un texto de las Escrituras. También Midrash es un método filológico para interpretar el significado literal de los textos bíblicos, y luego hay diferentes corrientes ya de los rabinos para interpretar estos textos, en las cuales no voy a entrar. Sí es importante dos corrientes que nos interesan aquí desde el punto de vista medieval que estamos analizando. Por un lado, el Zohar y la Cábala, que tienen relación con la numerología y la importancia de la numerología dentro de la interpretación de la Torá, como forma de predicción. Y por otro, el libro de la guía de perplejos, que escribe Maimónides, y también otro autor que es Samuel Ingabirol. Tiene ello una conexión con el Calán o la escritura musulmana contemporánea. A diferencia de los cristianos que buscan hacer proselitismo, los judíos no hacen proselitismo nada más que entre ellos, y son unas comunidades muy cerradas. Las propias aljamas de la Edad Media dan fe de ello, junto a las morerías del Islam, que son distintas. También el estudio del Talmud, igual que hay escuelas de estudio coránicas, como en Fe, la escuela coránica del Al-Qaraín, o hay escuelas de estudio talmúdicas, igual que hay escuelas de teología que surgen al principio de la Edad Media, o en la Edad Antigua, y luego con los padres. En la tardoantigüedad ya surgen escuelas, y luego ya en la Edad Media también, ¿no? Cristianas. Todo tiene un paralelismo. Bien. Igualmente tienen en común que desde la Edad Media los cristianos buscaban, como he dicho, hacer peregrinaciones a la Tierra Santa,
a Tierra Santa, o los judíos de la diáspora,